Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos con este curso de administración electoral y bueno, pues en esta tarde nublada, parecía que el clima estaba presagiando el resultado del partido de fútbol, ¿no? Afortunadamente siempre nos encomendamos un buen santo y en esta ocasión fue San Memo Ochoa. Entonces, dejando atrás este desaguisado, pues vamos a dar inicio. El tema que me fue encomendado tiene que ver con esta cuestión de representación proporcional. Sobre eso tengo una presentación que quiero compartirles, si ustedes están de acuerdo. A ver, aquí está. A ver si está. Aquí la tenemos. Listo. Ahí la tienen ustedes a la vista. Bueno, eh, este, este tema está relacionado con un aspecto fundamental que precisamente consiste en la forma, según lo externa un autor, Dieter Nolen, profesor de la Universidad de Heidelberg en Alemania, y que ha seguido muy de cerca el desarrollo de las instituciones electorales en América Latina y particularmente en México. Bueno, este autor, como la gran mayoría, coincide en que uno de los aspectos fundamentales es precisamente la forma en que se convierte los votos en escaños. Y a través de esto lo que se busca es precisamente eh, un aspecto fundamental que es la representatividad de quienes van a desempeñar esta función porque representen, sean el reflejo de la voluntad ciudadana. Y esto es un aspecto eh, muy importante en todo lo que tiene que ver con el diseño de las instituciones políticas, porque finalmente pues está relacionado con derechos humanos. El derecho humano de votar y ser votado en elecciones libres, auténticas, periódicas, bajo el voto libre, universal, igual, secreto. Entonces, esto es un derecho humano, se sabe bien que está previsto en el artículo 23 de la eh, Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En estos dos instrumentos se les conceptúa como derechos humanos y los derechos humanos son condiciones inherentes a la dignidad de la persona y a través de los cuales se puede desarrollar. Pero no basta con el reconocimiento de un derecho, sino es lo relevante la forma en que se instrumenta ese derecho. Y es precisamente el tema de nuestra plática el día de hoy. Eh, Vamos avanzando en las láminas. Aquí se recogen estas nociones de la obra de Dieter Nolen, Sistemas Electorales y Sistemas de Partidos, que ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica, y distintos trabajos que se han publicado
por distintas editoriales, como es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral. Bueno, el sistema electoral es así se identifica como el principio de representación que subyace al procedimiento técnico de la elección y al mecanismo por medio del cual los electores expresan su voluntad política en votos, así como la forma en que estos, a su vez, se convierten en escaños, cargos o cuotas de poder público. Entonces, este es un aspecto fundamental. Insisto, es un procedimiento técnico, son estas reglas que vamos a ver los aspectos más destacados y cómo los articulan los distintos actores políticos que tienen la posibilidad de desarrollar esos instrumentos técnicos, ya sea en las constituciones o bien la legislación secundaria. Y esto es uno de los aspectos también muy relevante porque el hecho de que los propios actores políticos que tienen representación en las cámaras y de establecer este diseño son los que permiten identificar un aspecto básico, que es la legitimidad. Es decir, aquí debemos pensar en un aspecto fundamental. Todas las normas jurídicas, al final de cuentas, son los acuerdos de los distintos actores políticos que tienen representaciones en las cámaras. No cabe duda que puede haber otros actores políticos que tengan incidencia en cuanto al diseño normativo. Pero, pues mientras quedémonos con esta parte. Y como aquí tiene que ver la forma de acceder a estos cargos públicos, la circunstancia de la legitimidad es muy importante, no solamente porque son representantes de la ciudadanía y en esa medida pues está legitimado. Son mis representantes, los que están trabajando en las cámaras, todos los que participan en el proceso legislativo, presidente de la República o presidencia de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Participan. Si es una disposición que deriva de una norma constitucional según, pues bueno, si es el caso de la Constitución de 1917, el constituyente permanente o bien el constituyente originario, el que se reunió en Querétaro para la aprobación de la Constitución en el proceso de 1916-1917, o bien el llamado Congreso Constituyente Permanente, que tiene la posibilidad de modificar. Y entonces, ahí está la cuestión del acuerdo y el aspecto fundamental de la legitimidad, es decir, el reconocimiento de que como es un acuerdo de las distintas fuerzas políticas, que se constitucionalizó o que se desarrolló a través de la legislación secundaria federal, local, de la Ciudad de México, bueno, pues ahí ya estamos reconociendo ese consenso básico. Y esto es un tema también importante porque eventualmente, pues como se sabe, las disposiciones de la legislación secundaria pues respecto de estos procede la acción de inconstitucionalidad, inclusive la revisión de su constitucionalidad a través del llamado control difuso, y como tiene que ver con un acuerdo político, desde mi perspectiva es muy importante dar de una deferencia al propio legislador, siempre y cuando esto no implique el desconocimiento de derechos. ¿Y cuáles derechos serían? Los derechos humanos, los principios que se establecen en la propia Constitución. Bueno, entonces, aquí ya quedémonos con esta parte, es la cuestión esta de
normas que regulan procedimientos técnicos y que permiten convertir los votos en escaños, cargos públicos, cuotas de poder público. Y pues se sabe que se vota cuando se participa en una elección para elegir al presidente de la República, la presidenta de la República, gobernadores, gobernadoras, jefatura de gobierno, legislaturas locales, diputaciones, senadurías, ayuntamientos municipales, alcaldías, inclusive también en el plano de las propias comunidades. Hay comunidades indígenas que también participan a través de votaciones, también las llamadas autoridades auxiliares municipales, etc. Y también se vota en otro tipo de procedimientos, por ejemplo, los procedimientos de democracia directa o participativa. Pensemos en el caso de un plebiscito, un referéndum, una revocación de mandato, etc. Entonces, nos quedamos con ese cuestión. ¿Qué te dijo? Compañera Violeta, si quiere participar, adelante, puede levantar la mano. Y si no, tendría que apagar su micrófono. Y que Remy no tiene vergüenza, que todavía lo dice. Lo que se ve no No, ¿y qué le dijiste? Violeta, Vas a venir a decirme lo tiene mismo. el micrófono activado. Ah, correcto, gracias. Entonces, pues seguimos con la exposición. Hola. Hola. Entonces, vamos continuando. Sí. Entonces, veamos. Aquí vamos a ver que fundamentalmente se identifican dos grandes principios para efectos de desarrollo de las fórmulas para establecer la representación. El principio de mayoría y el principio de representación proporcional. El principio de mayoría significa que el que obtenga el mayor número de votos es el que va a obtener el cargo. Este sistema funciona muy bien en los órganos de representación uninominales. Pensemos, por ejemplo, la mayoría relativa que actualmente opera en el caso de la presidencia de la República. Y vamos a plantear un caso. Pensemos, ¿cuántos partidos políticos nacionales existen actualmente? Si no me equivoco, son 7, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que en una votación, para que me den los números, vamos a pensar que nuestro listado nominal de electores más o menos supera los 90 millones. Y vamos a pensar que fue una elección muy participativa y que en total votaron 70 millones de personas para la elección presidencial. Con otra característica, que en este ejemplo, cada partido político llevó su candidatura, no fueron coaligados. Y entonces, la votación se dio, para que no funcione el ejemplo, en el sentido de que estuvo muy dividida y cada partido obtuvo 10 millones de votos, menos 2 de ellos. Es decir, serían 70 millones divididos más o menos 10 millones entre cada quien. Pero dije menos 2 de ellos. Uno obtuvo 9 millones 999 mil 999. Es decir,
le faltó un voto para completar los 10. Y ese voto lo ganó el otro partido que obtuvo 10 millones, un voto. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, veamos cómo en el ejemplo, que es de mayoría relativa, ¿quién ganaría? Ganaría nuestro partido, vamos a pensar el partido A, que obtuvo 10 millones, un voto. ¿Y qué pasaría con todos los demás votos? Que serían más o menos 59 millones 999,999, más o menos, que representa pues algo así como, ¿qué sería? Pues un porcentaje muy alto, ¿no? Más o menos pensemos si dividimos, voy a utilizar mi teléfono para hacer la operación, no crean que no los estoy haciendo caso. Entonces son 70 millones, ahí está, entre entre 7, bueno, 10 millones. Bueno, entonces, vamos a ver, si un partido obtuvo 10 millones y los de, a ver, 10 millones es una regla de 3. Quiero sacar el porcentaje. Entonces sería 70 millones equivale al 100%, ¿no? Y uno de ellos obtuvo 10 millones. Entonces sería, es igual a X, sería multiplicar 10 millones, perdón, 10 millones por 100, ¿verdad? Ahí está. A ver. Entre a ver, ¿cómo sería la regla de 3? ¿Alguien me puede auxiliar? Vamos a ver. Entonces, sí, fueron 70 mil. ¿Sí? Bueno, esto equivale al 5%. Y ya les decía, de acuerdo con mi ejemplo, que uno obtuvo 10 millones. Y quiero saber qué porcentaje representa. Entonces, nada más tengo que multiplicarlo por... Es el 14%, ¿no? Sí, Sí, más o menos el 14%. Muchas gracias. Bueno, entonces el 14%. Y andan todos los partidos más o menos en ese porcentaje, salvo uno, que obtuvo el 14,001, más o menos, ¿no? Algo así. Y vean ustedes la ironía de lo que es el sistema de mayoría. Ese partido con el 14%, 14,001%, por un voto, se quedó con el cargo. ¿Y qué pasaría con los demás partidos políticos que obtuvieron el 83,99999? Sí, más o menos sería así. Los demás partidos en su conjunto obtuvieron el 83,999 ad infinito. Se quedaron sin representación. ¿Qué primera observación podríamos hacer en este sistema de mayoría? Oye, la gran paradoja es que a pesar de que el 83,99% no votó por él, esta persona ganó. Ah, bueno, pero es que es un sistema de mayoría relativa. Va a ganar como se dice en inglés, ¿no? The first to cross the line. El primero que cruza la línea, independientemente de que la diferencia sea de un segundo, una milésima de segundo. Si es
un centímetro de nariz. Ah, oye, pero los otros, no, bueno, es que pues, nada más es un cargo el que esté en juego. Pero sí podríamos decir nosotros, oye, los 69.999.999 electores que no votaron se quedaron sin representación. Bueno, pues es que así funcionan los sistemas de mayoría. Si nosotros fuéramos asesores y asesoras de algún político o estuviéramos en las cámaras y tuviéramos la posibilidad de incidir en el diseño normativo, pues diríamos, oye, pues parece que ese sistema no funciona, pero alguno diría, oye, pues yo creo que sí funciona. A lo mejor lo que me está moviendo es la expectativa política que tiene mi partido político y dije, no, pues yo ya sé cómo están más o menos las encuestas, sé cómo vamos en el índice de aceptación y con ese sistema, pues las libro, ¿no? En un escenario donde nadie se coaligue y donde está la sociedad muy dividida. Ah, bueno, hay quien puede decir, bueno, pues mejor vamos a coaligarnos, pues juntamos nuestras canicas, pues yo soy el partido A, B, C, pero pues uno diría, oye, pero es que si yo voy coaligado, entonces voy a perder votos porque hay unos que contigo ni a la esquina, ¿no? En fin, se hacen todo este tipo de valoraciones para empezamos a ver la adopción de un sistema. Si el sistema, y funciona, el principio de mayoría relativa, estamos viendo en los cargos uninominales. Nosotros actualmente lo tenemos no solamente para gubernaturas, jefaturas de gobierno, presidencia de la República, sino también en el caso de diputaciones, porque se elige en distritos por mayoría relativa. Hay algunos otros que dicen, no, mira, deberíamos de ver la mayoría absoluta o la mayoría calificada. ¿Cuál es la mayoría absoluta? Es la mitad más uno. Y quizás la valoración que estaríamos haciendo es, oye, es mejor que resulte una representación más significativa porque finalmente pues, va a tomar decisiones de gobierno. Hagamos un ejemplo así. Es en lo que se funciona en el recall no, balotage, perdón, balotage es, o segunda vuelta. El, Vamos a establecer que sea la mayoría absoluta. Muchos sistemas de segunda vuelta establecen este porcentaje. Eh, o bueno, más bien número de votación. Entonces, pero algo que sí debemos advertir, que la mayoría absoluta es la mitad más un voto. No es el 51%, porque esa es otra cosa. Es la mitad más un voto. Con eso ya tienes mayoría absoluta. Por ejemplo, si estamos pensando en el caso que son 1,000 votos, ¿cuál es la mitad más uno de 1,000 votos? 501. Si lo traducimos a la expresión porcentual, no es el 51%, es un porcentaje distinto. Si, por ejemplo, si pensamos, oye, son 100 votos, ¿cuál es el 51% de 100 votos? 51 votos. Este es el ejemplo clásico para demostrar que es una cosa es mayoría absoluta y otra cosa es el 51%. Son dos cosas diversas. Entonces, y sí se establece. O bien, mayoría calificada. Sería cualquier número o porcentaje mayor a 50% más un voto. Y entonces ahí entraría, ahora sí, el 51% para arriba.
el 60%, las 2/3 de la Cámara, de los integrantes, de los presentes, etcétera. Funciona, bueno, no se utiliza mucho para el caso de las elecciones, más bien sería para la adopción de decisiones en los órganos colegiados. Entonces ya tenemos mayoría relativa, cualquier votación que implique la más alta, independientemente de su expresión porcentual. ¿Me explico? Mayoría absoluta, 50% más un voto. Mayoría calificada, más del 50% más un voto, cualquiera, ¿no? Entonces, ya tenemos esto, que sería uno de los principios. Y el otro principio, que sería el principio de representación proporcional. Y aquí Sartori distingue entre la pura e impura, y la que utiliza Barrera. Pura. Representación proporcional, ¿qué es? Que exista una correlación exacta o muy cercana entre la votación y los cargos de representación popular, que existe esa correlación tanto en su expresión numérica como porcentual. Es decir, tú obtienes el 50% de la votación, pues tienes derecho a qué? Al 50% de la integración del órgano legislativo. ¿Me explico? Entonces, aquí lo que se busca es que no utilicemos este ejercicio, que los votos tengan el mismo valor, no. Que al momento de convertir los votos en escaños, exista correlación entre la votación y su expresión porcentual respecto a los cargos públicos. Eso es representación proporcional. ¿Qué es la pureza? Cuando existe esa correlación exacta. Cuando tú empiezas a agregar cualquier elemento técnico que te vaya alejando de esa expresión porcentual, entonces ya es impura. Cualquier cosa. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero vale la pena ir anticipándolo. En el caso de nuestras legislaturas locales de la Ciudad de México, de las entidades federativas y la federal, existe lo que se conoce como sistema electoral mixto, porque unos cargos se eligen por mayoría y otros por representación proporcional. También se les conoce como sistema mixto o segmentado. Van en dos vías, en dos carriles. Unos eligen por mayoría, otros por representación proporcional. Y esto ya de suyo, esto creo que es muy importante tenerlo presente, ya te determina toda la historia del asunto. Siempre va a provocar que no exista pureza en RP, porque cuando tú ves la composición del órgano, unos llegaron por mayoría y otros por RP, ya eso, por definición de suyo, provoca impureza. Por eso cada vez que yo escucho, bueno, es que lo que se está buscando es acercarse a la pureza, pues no, ya no la vas a lograr. ¿Por qué? Porque van por distintos carriles y cada uno juega con sus números. Y hay datos que sí, mira los límites a la a la subrepresentación, etcétera, que se toman en cuenta, sí, pero eso es otra cosa. Nunca vas a tener pureza porque unos van por mayoría y RP y otros por RP. También así, representación proporcional se abrevia como RP. Entonces, ya no nos preocupemos y me parece que es algo no muy preciso cuando se dice estamos buscando acercarnos a la pureza. Ya no. ¿Qué características tiene un sistema de RP puro?
Pues primero, la correlación exacta. Segundo, es respecto de órganos colegiados. Tercero, no va combinado con ningún otro sistema. Cuarto, los órganos que se eligen regularmente tienen composiciones variables cuando se utiliza expresiones y hasta tantas diputaciones, porque lo que se está buscando es que exista votaciones. Claro, puede pasar que pues algún partido obtenga votaciones muy insignificantes. Oye, pues mira, se dio una participación muy copiosa de 50 millones y pues este partido obtuvo 1,500 votos. 50 millones contra 1,500 votos, bueno, si le vamos a dar representación a todos, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a necesitar un órgano un lugar tan grande como el Maracaná, ahora que estamos hablando de fútbol, o el Azteca, pues para que pueda sesionar. Bueno, es que estos vienen representando a 1,500, estos otros, otros vienen representando a los que obtuvieron 20,000 y así, y entonces pues se hace muy inmanejable. O sea, la característica finalmente de los sistemas representativos es elegir a quienes van a tomar decisiones, distinto de los sistemas de democracia directa o participativos, democracia participativa, en donde tú vas a adoptar las decisiones. Digo eso de que, oye, pues no todo es el comunitarismo, no todo es la polis griega, donde se reunían las personas y tomaban decisiones de la forma más democrática. Pensemos en las sociedades modernas y en donde pues es el que siempre estamos tomando decisiones todos, pues no nos vamos a poder dedicar a nuestras cosas. Y por ejemplo alguien es comerciante, transportista, taxista, alguien más es chef, cocinero, cocinera, etcétera, tablajero, pues, o trabajo o me dedico a estar en la asamblea, como quien dice, o ando en la grilla o trabajo. Pues no. Bueno, entonces, por eso se establecen estos mecanismos representativos. Pero bueno, regresando a esto, pues les diría, sí se dan esas composiciones variables en un sistema puro. Un sistema impuro, ¿cuál es? Cualquier sistema de representación proporcional que tenga elementos técnicos que impidan esa correspondencia más o menos exacta entre votos y escaños. Y pues esto lo vas a tener, por ejemplo, cuando metes, pues ya les dije, mixto y RP. Eso ya te rompe el esquema. No, pues mira, tenemos un sistema de representación proporcional, ¿cierto? Porque queremos llegar a la pureza. Pero empezamos desde que, oye, pues es que mira, vamos a hacerlo y establecemos un umbral mínimo. Para que tú tengas derecho a la asignación, te establezco un porcentaje de votación del 1.5%, 1%, 2%, tal. Oye, pues eso, pues ¿qué va a generar? Que los que no alcanzaron ese umbral mínimo, pues no van a tener derecho ni a participar en la asignación o bien a que se les asigne, que son dos cosas muy distintas. Pensemos, por ejemplo, un caso, un baile. Oye, pues cuando tú compras tu boleto, yo te garantizo que vas a entrar al baile. Pero el hecho de que tengas el boleto no te asegura que vayas a bailar. Es más o menos una cosa así, pensemos en algunos sistemas donde cruzas la barrera y entras, como ocurre en el caso de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Así se ha aplicado tradicionalmente, así se ha entendido que son los alcances del artículo 54. Te garantizan que entres al procedimiento de asignación, pero no te aseguran que tengas ya una curul. Hay otros mecanismos en las entidades federativas donde alcanzas el umbral mínimo y eso ya en automático te da derecho a que se te asignen
diputaciones. ¿Me explicó? Entonces, bueno, pero ese es un sistema impuro. ¿Por qué otra cosa es impuro un sistema de representación proporcional? Porque te establece más de una circunscripción. Pero, o sea, sí funciona cuando es una circunscripción única. La circunscripción nacional, pensemos, por ejemplo, la Cámara de Diputados, pero según lo que les he venido externando, bueno, ese ya no va a ser puro porque pues unos van por mayoría y otros por RP, pero bueno, hagamos abstracción de los de mayoría. Hay una circunscripción nacional y entonces todos los votos van a jugar y se van a considerar las 32 senadurías. En el caso de la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 5 circunscripciones. Y entonces, pues eso ya te altera los datos. ¿Por qué? Porque pues en algunos vas a participar, los universos son relativos. Los números, las votaciones con las que vas a jugar en cada circunscripción son distintos. Y acuérdense, pues no, aunque se busca una distribución más o menos proporcional entre población y territorio, son los dos criterios, lo cierto es que al final las personas votan más en una circunscripción que en otra, o hay menos abstencionismo en una circunscripción que en otra, o lo que sea, pero el chiste es que no va a haber, sería una cuestión así muy de laboratorio. Pues mira, todos los electores se pusieron de acuerdo, las y los electores, y dijeron, vamos a ir a votar igual número. Y pues puede ser, ¿no? Pero no pasa. Eso no pasa. Y entonces ya te modifica la circunscripción. Te modifica que hay límites a la sobre o a la subrepresentación, como están previstos actualmente en la Constitución, el 8%. Y entonces vean cómo son datos que te van modificando, te van modificando, te van modificando. Y entonces, pues mira, ya de entrada es mixto. Ya eso impide que sea puro. Y yo diría, es más impura, pues porque tienes un umbral mínimo, porque tienes límites a sobre y subrepresentación, porque muchos temas, y entonces pues ya, eso genera distorsiones, y son diputaciones o senadurías fijas. No hay posibilidad de variar las numeraciones, la integración en función de estar más cercano a la votación, que son sistemas que es lo que se busca. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados durante algún tiempo hubo una composición variable y se decía hasta 100 diputados de RP, que era precisamente en función de esta cuestión. Pero ya sabíamos nosotros que de todos modos, aunque estuvieran hasta, para hacer ajustes y asignar lo más cercano a la proporcionalidad, pues nunca iba a ser puro, porque pues teníamos los RP. Bueno, se ha identificado por los autores, Sartori, Duverger, Liebhardt, entre otros, que Nolen, que los sistemas electorales pueden tener efectos en cuanto a la representación. ¿Qué efectos pueden tener? ¿Qué trascendencia? Pueden tener efectos, por ejemplo, dicen, bueno, hay correspondencia entre votos y escaños. Ya vimos que esa es una de las características de la representación proporcional. La mayoría relativa, la absoluta y la calificada, pues no. Si, por ejemplo, es un sistema de mayoría absoluta, pues es el 50% más un voto, pues habráse visto, pues quiere decir que el 49%, punto 99, 99, 99, lo que sea, se va a quedar sin representación. No, como se dice en el argot de los organismos OPLES, el INE y los tribunales, son votos que se desperdician. No tuvieron representación, que es muy distinto a decir, es que tuvieron valor distinto. No, no es que no tengan un valor distinto. Cuenta una persona, un hombre, una mujer, un voto. Pero, pues a la hora de aplicar la fórmula,
te producen estas consecuencias. Eso es otra cosa. Pero todos tienen el mismo peso, el mismo valor. Que ya no hay representantes, bueno, eso es otra cosa. Entonces, ya lo vimos como en mayoría funciona de cierta forma y en RP lo que se quiere es correspondencia entre votos y escaños. Y luego también se ha pensado, oye, es que un sistema de mayoría que te produce, es lo que estamos viendo actualmente. Dicen bipartidismo. En Estados Unidos vemos como, por ejemplo, pues los casos son los partidos que brillan, el republicano y el demócrata. Y en México, aunque no hay bipartidismo, lo cierto es que hay dos grandes alianzas, dos grandes coaliciones, la de Juntos Haremos Historia, Querétaro, Hidalgo, por México, etcétera, y la Alianza por México. Y entonces, pues por eso se dice es que al final provoca bipartidismo, porque la población se aglutina en función de dos grandes proyectos o programas políticos, programas de gobierno, legislativos o plataformas políticas de ideales. Y entonces, pues van divididos. Digo, hasta ahora lo que hemos escuchado mucho, los conservadores, nosotros que nos preocupamos por el pueblo, que no somos racistas, etcétera. Y entonces, pues va como a dos grandes alineaciones. Y es lo que también los autores han dicho, bueno, esto no ocurre tanto en los sistemas de representación proporcional, porque como cada quien va a conservar la representación que le corresponde a sus votos, según se vayan aglutinando, pues entonces esto permite mayores expresiones políticas, de voluntad política, en función de la forma en que se asignan los cargos. Entonces, por eso se dice que tiene un efecto reductivo entre los partidos políticos. ¿Cuál tendría un efecto reductivo? Los sistemas de mayoría. No así los sistemas de representación proporcional, pero, por ejemplo, si ustedes revisan las iniciativas que se han presentado y que se están discutiendo mayoritariamente sobre el nuevo diseño de los ayuntamientos municipales o las legislaturas, pues aquí yo les podría decir que no preocupa tanto que exista una mayor pluralidad, sino más bien lo que puede pasar es que existe ese efecto reductivo. ¿Por qué? Porque como estás partiendo de estas cuestiones ay, mira, pero bueno, se sigue viendo, ¿no? Partiendo de esta circunstancia de quitar la representación proporcional, que es lo que se está pretendiendo establecer en el caso de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y en los ayuntamientos municipales, pues esto a qué le pega? Le pega directamente a la pluralidad y también pues y al tema de la representatividad, porque pues ¿qué va a pasar? Pues el ganador se lleva o la ganadora se lleva todo. ¿Y qué ocurre con los demás? Pues los demás se van a quedar sin representación. Y esto es una cuestión, vamos a pensar, no en todas las entidades federativas, la 4T tiene mayoría, como no en todas las entidades federativas, los partidos políticos, ya sea en conjunto o segmentados de la Alianza por México, están en minoría y hay algunos otros en donde están en mayoría. Por ejemplo, veamos el caso de Aguascalientes. En Aguascalientes, ¿quién tiene una mayor aceptación? Diría, pues son precisamente el Partido de Acción Nacional. O, por ejemplo, el caso de lo que ha ocurrido en Jalisco o en Nuevo León, MC, o, por ejemplo, San Luis Potosí, el Partido Verde. Entonces hay un mosaico, sí, ciertamente mayoritario para mayoría, para Morena,
o los partidos de la 4T, pero esto no implica que se puedan dar estas cuestiones. Puede haber una consecuencia, bueno, porque ahora les ha resultado a todos porque participan mayormente en coaliciones en todas las entidades federativas a nivel nacional. Y entonces, pues no se ha dado todavía ese efecto reductivo, porque además son distintos cargos, los cargos legislativos, los cargos de ayuntamientos municipales y de alcaldías, los cargos federales, cámaras, presidencia de la República. Entonces, como que hay mucho juego, hay muchas opciones, muchas posibilidades, porque son muchos cargos los que se eligen. Entonces, en México no tanto ha tenido ese efecto reductivo el propio sistema, como sí ha ocurrido en otros países, en otras naciones, de que cómo se van aglutinando las distintas fuerzas políticas. También debemos tener presente que más en la cuestión de la política pues, existe un cierto pragmatismo que lleva precisamente a considerar estas cuestiones y cómo se va dando en la política. Entonces, está esta cuestión. Otro aspecto que también se analiza en los sistemas de mayoría de representación proporcional es precisamente la relación entre votantes y elegidos. Yo, cada vez que se tocan estos temas, se dice, oye, pues puede haber una mayor identidad en los sistemas de mayoría que en los de representación proporcional. ¿Y a partir de qué vive esta cuestión? Y que dicen, oye, es que si yo voy a votar por mi diputada o diputado de mi distrito, pues es más fácil ubicarlos porque finalmente es una candidatura uninominal a través de una fórmula de propietario suplente, pero pues ahí está, y entonces lo puedo identificar para efectos, además, podría decir, de la reelección. Entonces lo ubico muy bien quién va por ese distrito y tal. Digo, yo creo que si hacemos una encuesta, quizás si alguien pregunta, oye, pues tú te acuerdas quién era el diputado que iba por tu distrito, pues a lo mejor muchos van a decir, ya ni me acuerdo, pues, en fin, bueno, y entonces, pues luego el tema de no lo ubicas, pues ni siquiera vas a poder, eh, bueno, sí podrás participar en el proceso de reelección si fuera el caso, pero el tema es que, pues, a partir de qué si no lo conoces. Pero bueno, se considera que es más común esta situación del desconocimiento, la relación entre votante y elegido, en los casos de representación proporcional. Pregunta, ¿quién vio al reverso de su boleta todas las listas? Dijo, con cuidado, a este sí lo conozco, esta no, este sí, este no, este. Pues no, digo, como votamos por mayoría y es un voto que cuenta para RP. ¿No? Entonces, eh, hasta, pero hasta ahí, pero bueno, pareciera que sí es más factible que ubiques una fórmula, su trayectoria, que a muchas fórmulas de propietario y suplente que están en una lista, que es como se votan los cargos de RP en México. Pues no, parece que es distinto. Aunque después les voy a hacer una aclaración respecto a aquellas entidades federativas que se hace también la votación de RP para los mejores perdedores, es decir, los que obtuvieron, pero los que no ganaron, pero obtuvieron una votación muy alta. Bueno, entonces vamos a continuar. Y esto se ve, tiene que ver sobre la relación entre votantes y elegidos. Luego, gobierno efectivo y plural, que es lo que se conoce como el estatuto de la oposición garantizada. ¿Qué significa esto? Se considera que en un Estado democrático de derecho,
constitucional y democrático de derecho, lo mejor es conservar a las oposiciones. Es decir, por muy mayoritario que seas, esto no implica que puedes desconocer y mucho menos aplastar a las minorías, porque finalmente si no hay primero, yo diría, no hay sociedades monocromáticas desde un punto de vista ideológico y mucho menos político. Regularmente lo que hay es, yo diría, pluralidad. Sí, que puede haber partidos políticos, movimientos que sean mayoritarios, sí, sí puede ser, pero eso no impide que pueda haber minorías, o sea, no hay sociedades de un mismo color, ni en el plano económico, social, sexual, cultural, etcétera. No, más bien lo que hay es un abanico de posibilidades. Entonces, bajo esta premisa, y también la premisa de que se trata de una sociedad democrática, en donde existen distintas perspectivas, pues hay que proteger este valor, el valor de la pluralidad. Veamos, por ejemplo, cómo se escucharía un discurso en donde se dijera, como nosotros somos mayoría, pues ahora fíjense que ustedes no van a tener algunas situaciones, no van a tener derecho a esto, esto, y además van a tener que pagar más impuestos y todo, porque somos mayoría. No, espérate. Puede haber muchos temas, hoy la proporcionalidad del impuesto, temas de igualdad, etcétera, pero no, hay que reconocer que existen minorías y cuál es la obligación precisamente de esas minorías: alentarlas, protegerlas, respetarlas. ¿Por qué? Porque finalmente las minorías son parte de la propia sociedad política. Las minorías lo hacen en ejercicio de su libertad ideológica, su libertad de reunión, su libertad de asociación, su derecho a votar de manera personal, libre, secreta, directa, etcétera. Entonces, no puedes hacerlos invisibles, ni mucho menos desconocerlos, ni nada. Tienes que considerarlos y respetarlos. ¿Por qué? Porque las oposiciones, además de que es un reflejo del carácter plural de las sociedades, también tienen una función muy importante de control. Los controles, el principio de división de poderes y ahora el constitucionalismo de las autonomías, tiene por objetivo evitar una actuación caprichosa, arbitraria, de la ley de las minorías, totalitaria. No, tienes que reconocerlos y antes bien convivir con ellos, o bien, a lo mejor no convivir, pero pues respetar su derecho a identificarse, a pensar distinto, a ser minoría. Entonces eso es una cuestión muy, muy relevante. Por eso, si usted, hay muchos países donde así se establece el estatuto de la oposición garantizada o la oposición garantizada, España, Portugal, entre otros países, pero no expresamente ocurre así en México. Hay disposiciones que dicen, oye, las minorías para acá y para allá, las minorías son las que pueden presentar las acciones de constitucionalidad, las minorías son los que entran en RP, las minorías participan en los procedimientos de control interorgánico constitucionales, comisiones parlamentarias, comités de investigación, la solicitud de informes, etcétera. Bueno, entonces, esto es una cuestión muy relevante, el respetar tanto mayoría como RP, quienes llegan a los cargos públicos tienen esa obligación.
de respetar. Y luego está el tema del sistema de control, ¿no? Bueno, aquí en esta lámina, a ver, concepto, ay, siempre me pasa esto, ¿no? Permítame, a ver si quiere cambiar. Ahí está, ya cambió. Bueno, seguimos con estos elementos. Tipos de elecciones. Ya les decía, hay unipersonales, uninominales, presidencia de la República, gubernaturas, jefatura de gobierno. Unipersonales, uninominales. Sí, hay casos que generalmente van por fórmulas o el propietario y suplente, pero pues bueno, puede que no sean una fórmula. Por ejemplo, el caso de la presidencia de la República de Estados Unidos mexicanos, pues es unipersonal, y ya, un nombre, ¿no? Hay otras cuestiones en donde van los suplentes, pero pues sobre todo, por ejemplo, cuando pensamos en eh, eh, pues no, pues fíjese que no, pues no, gobernaturas y presidencia de la República, jefaturas de gobierno, pues nada más va el candidato y si eso es lo que se vota. Pero bueno, pluripersonales o plurinominales. Es una elección donde se votan varios cargos que van a integrar o componer el mismo órgano de representación popular. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Ahí sí son pluripersonales porque las listas se componen de distintas fórmulas. En México, pues que se ha optado, pues que son fórmulas que van alternadas de distinto género y se hacen varios cruces para ver, oye, pues hay que ver que sean no todos los cargos en una situación muy desventajosa para el partido político, se van a concentrar en ciertos distritos, ¿no? Pues más bien, si estamos pensando en una cuestión de RP, pues bueno, se tiene que buscar, oye, pues mira, quién encabeza la lista, o bien, en el caso de los distritos, qué distritos van a corresponder a mujeres, qué distritos van a corresponder a hombres, porque lo que se está buscando es precisamente la paridad. Bueno, está este tema. Elementos técnicos, ya un poco más puntual. La cuestión de distribución de circunscripciones electorales, número y tamaño. Era lo que les decía, ¿no? Pues si pensamos Cámara de Diputados, pues son 5 circunscripciones, ya ahí está el número y el tamaño. Bueno, el tamaño va a ser en función de 2 criterios: poblacional y lo relativo al aspecto territorial. Entonces, el tamaño. Entonces, por número, ya les decía, los distritos 5, tamaño, bueno, pues ahí consideramos que más o menos sea el mismo electorado, que si existan vías de continuidad, es decir, pues estamos muy próximos, ¿no? Como está la primera circunscripción en el norte del país, hacia las costas del Mar de Cortés, el Océano Pacífico. La segunda circunscripción hacia el noreste del país, hacia el Atlántico y más entidades federativas. La tercera circunscripción, Veracruz y el sureste del país. El sureste del país. En fin. La cuarta, pues bueno, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero. La quinta, que es el caso de Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Colima.
Entonces, pues bueno, así lo entendieron y como tenían que hacer el ajuste, dijo, pues vamos a poner la quinta a Colima porque si no se nos va a disparar las cifras, ¿no? Y entonces, pues está esta cuestión, número y tamaño, y dependiendo si son unipersonales o plurinominales. Forma de candidatura. Es individual, si es, oye, pues es de mayoría relativa, pues generalmente van a ser candidaturas individuales, eso sí, integrado por fórmulas, y bueno, pues va a haber otros criterios de ajuste, en fin. O bien, forma de candidatura por lista. Y aquí vienen dos grandes datos. La lista, la lista puede estar bloqueada o bien ser abierta o bien bloqueada y no cerrada o cerrada y no bloqueada. En México, ¿qué es lo que tenemos? Que son listas cerradas y bloqueadas. ¿Esto qué quiere decir? Es cerrada porque no puedes introducir candidaturas y están bloqueadas porque no puedes alterar el orden en el que aparecen las candidaturas en la lista. Esa es una cuestión de lo que define las listas bloqueadas y cerradas en general. Y en México, ¿qué es lo que tenemos para representación proporcional? Son listas cerradas y bloqueadas. Un segundo, por favor. Me está llamando la directora. Directora, ¿qué tal? Hola, hola. Sí, sí. ¿Quién? No, no ha dicho nada. Dijo que lo estaba viendo. Sí, yo les hablo esta semana, o sea, te prometo mañana, para asegurar que estaba afuera y que iba a regresar, pero que sí estaba viendo lo de su participación. Entonces, mira, estuve en Toluca y ya regresé y no me daba tiempo de llegar allá donde trabajamos y vine a la casa porque sí, sí, yo también estoy en este momento en Tu una micrófono, maestro. plática y bueno, entonces ya, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, entonces les decía que son listas cerradas y bloqueadas en el caso de México. Como ustedes saben, cuando han ido a votar para diputados o diputadas, reciben una boleta. En el anverso aparece la fórmula de mayoría, que es donde tachamos. Y en el reverso aparecen las listas. Y no existe la posibilidad de que nosotros digamos, no, bueno, estos candidatos no me gustan, yo voy a poner otros candidatos. No, son los que están en la lista. Ah, pues es que está en primer lugar una persona que no conozco, pero veo que en el octavo lugar está alguien que yo conozco y yo sí votaría por eso. A lo mejor del octavo lo voy a subir al primero. No se puede, porque son listas cerradas, es decir, no puedes traer nuevas candidaturas o candidaturas de fuera, y bloqueadas, no puedes alterar el orden. Entonces, así funciona en México. Hay otros países que tienen listas no bloqueadas, me parece que Sudáfrica, por ejemplo, y que además no están cerradas, ¿no? Pero bueno, entonces, la forma de votación que tenemos, que es único, es decir, tú vas y votas y en ese momento surte efectos o te dan, fíjate que 2 votos, eso es por RP y te dan, no sé, 4 votos. Entonces tú puedes distribuirlos como quieras esos 4 votos, porque vas a seleccionar a los de la lista. Entonces, pues yo voto por el primero, voto por el cuarto, por el que esté en séptimo lugar, el que esté en noveno, el 11º. Ya voté ahí mis 2 o más votos. O acumulativo o alternativo.
¿Qué quiere decir? Bueno, voto por este, pero en caso de que este no pase, pues voto por otra candidatura. Y si ese tampoco no pasa, bueno, en este. Ese es un voto acumulativo. Yo lo he visto en México, en alguna ocasión se aplicó por el Partido Acción Nacional, una cosa peculiar para la elección de una dirigencia estatal, dirigencias estatales, en fin. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos ya estas herramientas conceptuales de cómo se van dando las cosas. Ahí ustedes me dicen la hora, creo que terminamos a las 5:30, ¿verdad? ¿Sí es el caso? Sí, bueno, nos quedan todavía algunos minutos, me voy a ir un poco más rápido, ¿no? Entonces, pues ya vimos esta cuestión de conversión votos escaños, mayoría relativa, mayoría absoluta y representación proporcional. Claro, en mayoría nos falta mayoría calificada, ¿verdad? Pero bueno, ahí están. Representación proporcional, hay dos grandes sistemas que vamos a ver rápidamente, que es el divisor DOT o de cifra más alta o de cociente simple o hard, que es el que utilizamos en México. Forma de candidatura y de votación, los efectos que ya los vimos, relación entre elector y candidato, relación entre candidatos, diputados y sus respectivos partidos, relación de la composición de los grupos políticos por los partidos políticos. Y esto, pues bueno, según las fórmulas, el sistema de elección, que era lo que les decía, oye, pues yo no ubico a los de la lista, pero sí ubico al de minoría, digo al de mayoría. Digo, si es unipersonal, pues es más claro, pues es presidente de la República, gubernatura, cuáles son las candidaturas, me lo sé los nombres, pero en el caso de diputaciones, y peor si son por listas, pues va a ser muy difícil que alguien se sepa, me sé los 40 nombres de la lista de mi circunscripción de todos los partidos. Pues no, que a veces ni se revisan las listas, ¿no? A pesar de que también tienen derecho los de representación proporcional a hacer campañas electorales. Entonces, pues bueno, ahí está. Planeación de la composición de los grupos políticos por los partidos políticos. Efectivamente, bueno, pues es que un sistema de mayoría y de RP, pues implica que según las expectativas y cómo se dan las distintas conjugaciones cuando vamos por coalición, pues lo que te puede generar. Sistemas de mayoría y RP, representación proporcional y luego lo que hemos visto del sistema mixto o segmentado. Mire, pues estamos ya sobre el tiempo. Aquí me voy a detener. Digo, se fue muy rápido el tiempo. Pues, ¿cuándo es nuestra siguiente sesión? ¿Saben ustedes? Apoyo técnico. Bueno, cuando sea, vamos a agotar estos temas y vamos a ver dos ejemplos y las reglas y algunos casos prácticos que están previstos en la Constitución. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no es el caso, les agradezco y pues bueno, tengo que terminar porque voy a otra clase y también es en línea, entonces pues, tengo que conectar. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestro. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.